10:49 de la mañana y como les anticipábamos, ya tenemos aquí preparada la columna de mi compañero, que hoy la verdad que me resulta más que interesante. Justamente lo estábamos hablando fuera de aire, porque vamos a hablar de el principio, en el principio la palabra. Y tu columnista favorito, supongo. Y mi columnista favorito, exactamente. Bueno, antes de eso, hago una pequeñísima mención porque pasé por alto en las efemérides algo que el magistral Ernie me ha recordado con este tema de Madonna, porque hoy se cumplen 30 años del libro Sex. Ese libro erótica, no sé si fue queriendo o sin querer, fue voluntario o totalmente involuntario, ese libro de Madonna que se convirtió en el proyecto más escandaloso de su carrera. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos con tu columnista, digo con la columna, con la columna favorito de hoy sobre filosofía, que la he titulado, hoy me he levantado yo como muy religioso y la he titulado así: en el principio era la palabra, que no es más que como empieza el Evangelio según San Juan, Juan 1:1. Nuestras palabras, Josefina y queridísimos oyentes, están vivas. Es una realidad y es algo obvio, ¿no? No porque las palabras sí signifiquen por sí solas o mágicamente algo. Leía a un catedrático estos días preparando la columna que él decía que en su aula se levantaba, se acercaba hacia la puerta y le decía: ábrete, sésamo, y la puerta jamás se abría. Es una metáfora un poco infantil, pero ilustra muy bien cómo las palabras por sí mismas no dicen absolutamente nada, no tienen un poder mágico por sí, sino porque con ellas justamente vivimos y convivimos los seres humanos. Son una cuestión moral, prácticamente. Por eso se hace de suma importancia cuidar qué decimos y cómo lo decimos. Exactamente. Hay un filósofo inglés llamado John L. Austin, una de las figuras más relevantes de lo que se conoce en el ámbito filosófico como filosofía del lenguaje, y este señor, en una serie de conferencias y de charlas que dio en la Universidad de Harvard, había una en concreto que se titulaba Cómo hacer cosas con las palabras, y en estas tuvo mucha fama, ¿no? Mucha repercusión. Muchísima repercusión. Y en ella hacía un especial hincapié, era muy enfático en explicar cómo con nuestra forma de expresarnos no solo decimos cosas, hacemos algo más, sino que nos relacionamos con el mundo y con los demás, como decía, porque con el lenguaje hacemos cosas. Claro que Al sí. hablar no decimos, hacemos también, que es tanto o más importante de lo que imaginábamos, porque cuando hablamos, alabamos, insultamos, rezamos, apostamos, herimos. Prácticamente todo lo hacemos a través de las palabras. Hablar no es meramente, como decía, decir cosas y ya está. Al hablar estamos relacionándonos con los demás, estamos comunicándonos con quienes nos escuchan, en este caso nuestros oyentes, y de este modo ensanchando el espectro de nuestra vida, gracias a las palabras. Claro. Sobre todo la escucha, porque la escucha no es más que recibir palabras de otro ser, ¿no? Prestar los oídos a las palabras de otra persona que reflejan su pensamiento. Bien, la palabra, nuestras expresiones no son meteoritos que cayeron de algún lugar de la galaxia aquí a nuestro planeta, nada que ver. Las palabras no han caído del cielo antes de ayer, ¿no? Están asociadas, como decíamos antes, mágicamente a las cosas, porque no es así. Ni son meteoritos ni están asociadas mágicamente. Significan lo que significan porque las usamos como las usamos. Claro, por eso es tan importante, viste, y se hace tanto hincapié por estos días en el tema de el don de la palabra. Porque con la palabra vos transformás, con la palabra creás, con la palabra estimulás o no. Estamos, o sea, por eso también te saco un poquito de tu tema, la importancia que se le da cuando tanto se marca el tema del relato. Por supuesto, no porque solo el relato. La palabra la que... Y la necesidad de la educación. Exacto. Darle la importancia que tiene la palabra, pero hablaremos de eso dentro de un ratito, porque toco soslayadamente un poquito el tema del relato. Perfecto. Mira, sin saberlo. Sí, bueno, estamos conectados. En sintonía. Bueno, nuestras palabras, como decía, no son ni meteoritos, no están asociadas mágicamente a las cosas, sino que significan porque las usamos como las usamos, ¿no? Nuestras palabras y nuestras acciones están así, quedan así entretejidas, formando, digamos así metafóricamente, un manto sumamente flexible. Y la flexibilidad que nos permite este manto que entretejemos entre acciones y palabras nos permite dar voz a todo lo que queramos, incluso a crear
realidades que no existen o relatos, como apuntabas hace un momento. Damos órdenes, relatamos un suceso, contamos un chiste, traducimos de una lengua a otra, calculamos, discutimos. Millares de actividades distintas son las que podemos realizar, como decía, con las palabras. Las palabras y las acciones en las que se insertan construyen esto que conocemos como el juego del lenguaje. Claro. Esta forma de usarlas construyen esto que nos permite el juego, como decía, el juego del lenguaje, en el que se dotan mutuamente de sentido. Sentido que está adscrito a una cultura determinada. Y dentro de esa cultura hay diferentes subculturas. ¿Por qué digo eso? Yo, que soy catalán, como muchos saben, me crié en el norte de España. Y en el norte de España, cuando te encuentras con un amigo, sobre todo si hace mucho tiempo que no lo ves, la cantidad de improperios que le dices cuando lo ves está a la altura. Mayor es el improperio, no quiero repetir, ¿no? Porque ya me han dicho en mi casa, ya me han retado exactamente. Mayor improperio cuando mayor es la intimidad o la relación de cariño. Evidentemente que no te estás acordando de su mamá ni de su papá. Para nada. Es una forma de expresar. Se usan unas palabras que en un contexto tienen un sentido, pero en otro contexto cultural, subcultural, tienen otro. Con esto quiero ilustrar que, para que se vea la importancia de entender que el lenguaje es el lenguaje, cómo lo usamos, no por lo que en sí quiere decir. Exacto. O sea, las palabras no hacen daño. Hacen daño las expresiones que el ser humano construye para herir, o para insultar, o para, bueno, X, lo que sea, ¿no? Las palabras solas apenas significan, y por eso... a ver cómo digo esto, o resulta medio patético pensar en aquellos, o tenerlos presentes, aquí sobre todo del mundo político, ¿no? Que creen que con cambiar una palabra se cambia la realidad. No sé qué... Esto lo estamos viendo mucho por estos días, ¿no es cierto? Y sí, las palabras, como decía, dotan de sentido y referencia. Sí. Y no por mucho, tras lo expuesto, queda como que quedan estas personas. No solo la política, hay que decir que el mundo de la comunicación también está llena de individuos e individuas que usan el lenguaje para generar relatos conforme a su ideología política en nombre de la actualidad o la realidad. Por cierto, tengo una frase, me acordé de ti, ayer escuché una frase muy buena que le comentaba ahora en el camino a Gastón, la actualidad no es la realidad. No. Algo que últimamente estamos confundiendo muchísimo. Bueno, retomo, pero me acordé de ti y la tenía ahí guardada y me encantó. Bueno, me encantó la frase porque nos define, y sobre todo a la gente que nos gusta comunicarnos y usar la comunicación. Bueno, como iba diciendo tras lo expuesto, es más que evidente que estas personas quedan totalmente despojadas de toda credibilidad. Porque, como decíamos, la realidad no se transforma cambiando una palabra, una vocal o un artículo, ¿no? Hay que reavivar la reflexión sobre la posibilidad de transformar la sociedad comenzando por nosotros mismos y no por el lenguaje. ¿Cómo se puede hacer esto? Cuidando nuestras formas de expresarnos, ¿sí? Afinando nuestra manera de hablar y aprendiendo a expresarnos con claridad amable, y, por otro lado, con respeto hacia los demás. Porque, como decía antes, afortunadamente, este manto tejido por las acciones y las palabras que tiene la lengua castellana es tan sumamente flexible que nos permite articular cualquier expresión que queramos sin discriminar absolutamente a nadie. El ideal de una lengua sin fallos es algo que ha atravesado la cultura, sobre todo occidental, ¿no? Siempre se ha buscado tratar de conseguir una lengua que defina a la perfección y ampare y agarre a todo el mundo y todo el mundo sea representado. Quizá el lenguaje está bien como está. Quizá quienes tenemos que cambiar somos nosotros. No hay que reformularlo o perfeccionarlo, sino que basta simplemente, como decía, con que sus usuarios, es decir, nosotros, queramos decir la verdad y aprendamos a expresarla. Hay una cuestión que a mí me hace mucha gracia, que es el lenguaje políticamente correcto, ¿no? Esto de saber decir algo que con el tiempo, además, no sé, Josefina, ¿tú qué piensas? Se nos está complicando más el tema del lenguaje políticamente correcto, porque cada vez tiene más normas, cada vez está mucho más acotado lo que uno puede decir. Y tristemente ya está afectando al mundo del humor. Sí. ¿Viste? Algo que era un campo totalmente libre de impuestos expresivos, utilizando una metáfora así política, bueno, está afectando ahí. Se trata de reformar el idioma para eliminar aquellas expresiones
que entrañen formas de discriminación inaceptables culturalmente, ya sea por su origen étnico, religioso, sexual, cualquier otro motivo injusto o desafortunado. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, siento remitir tanto a mi vida, pero es lo que conozco, en mi infancia, cuando había alguien en el colegio, en el barrio, en el grupo de amigos, que tenía algún tipo de disminución o un leve retraso por algo, era el subnormal, el retrasado, el mogólico. Sí. Afortunadamente esto con el tiempo ha ido cambiando. Modificándose. Yo soy un férreo defensor de no juzgar el pasado con los ojos del presente porque es terriblemente injusto, pero hay que ser conscientes de que las sociedades avanzan al mismo ritmo que el lenguaje, que se intercomunican y que hay que ir incorporando este tipo de, digamos, de cambios, ¿no?, importantes para mantener el respeto, sobre todo, hacia el otro. No se trata de una creación, como decía, de este intento por algunos sectores de crear como una neolengua que recuerde a George Orwell, ¿no? Sí. Orwelliana, neutra, que está fundamentada en la indiferencia, porque es totalmente absurdo. Sí. Porque no podemos nivelar hacia abajo, pudiendo nivelar hacia arriba. Si tenemos la capacidad, tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Por qué limitar nuestra forma de expresión a una cosa plana, sencilla, totalmente despojada de matices, ¿no?, cuando tenemos la fortuna de un lenguaje que nos permite matizar, expresarnos, calificar, jugar con nuestras palabras? Claro. Un famoso catedrático de la Universidad de Navarra dice que hay que encontrar algunas de las principales líneas, ejes, a través de los que se puede llegar a esto que estamos hablando, aprender a usar esta plasticidad que tenemos. Hay 4 ejes fundamentales. Uno es el de la indiferencia sexual de muchos campos semánticos en los que resulta irrelevante la condición sexual, ¿no? Como, por ejemplo, decir, en lugar de decir me voy al médico, poder expresar voy a acudir al centro médico. Claro. Y entonces ahí, digamos que, ¿qué sentido? No tiene sentido no especificar porque es el médico, o sea, el genérico masculino que incluye a la mujer. Bien, ¿no quieres usarlo? Bien, nuestro lenguaje nos permite decir acudir a la consulta médica. Claro. Por ejemplo, otro de los ejes es el trabajo en favor a la visibilidad de la mujer, que todavía, por más que esté muy masticado el tema, tristemente sigue siendo necesario, ¿no?, el hablar en favor a la visibilidad de la mujer, sí, en muchos aspectos, no solo el lenguaje, porque, repito, el lenguaje no define nada, es el uso que le hacemos. Entonces dice que ha habido una serie como de intentos, algunos de ellos bastante desafortunados, sobre todo bajo el tratamiento de carácter académico genérico en términos como el hombre, los alumnos, los filósofos y tantos otros, ¿no? Cuando pueden desarrollarse con el lenguaje, un lenguaje más respetuoso con las palabras que poseemos, ¿no?, como la oportuna identificación por sexos de varón y mujer, los alumnos y las alumnas, los maestros y las maestras, que es algo tedioso en una conversación en la que uno tiene que ir enumerando, pero bueno, existe. Pero hay otra forma muy oportuna que es mediante la paráfrasis neutra con pronombres relativos sin género morfológico. Es decir, en lugar de decir los hombres que estudian filosofía, los filósofos o las filósofas, simplemente quienes se dedican a estudiar filosofía. Claro. Y ya está, si nuestro lenguaje nos lo permite. Sin necesidad de cambiar una letra. Tercer eje, la impetuosa irrupción de términos en inglés, los anglicismos. Estamos absolutamente atravesados por la cultura norteamericana y, sobre todo, esto es mucho más visible y latente en países latinoamericanos, ¿no?, donde la influencia norteamericana es pero tremenda. Entonces sí, la Real Academia de la Lengua no te queda otra que aceptar estos términos, porque claro, estamos hablando de blog, post, internet, bullying, lunch, brunch, o sea, estamos sumamente invadidos. Claro, cuando el uso se masifica, hay que aceptarlo y hay que tratar esto va para esta gente así como yo, un muy ortodoxa. Muy ortodoxa de la pragmática del lenguaje. Exacto. No puede variar. Y el cuarto eje, uno de los muchos que hay, pero otro, es el que hace referencia a las enfermedades mentales.
¿Cuántas veces hemos oído, o incluso, porque es normal y hay que aceptarlo, se nos ha escapado decir, ay, no le hagas caso, es bipolar, haciendo fulano o fulana, ¿no? Haciendo referencia que cambia muy bruscamente de humor o de opinión. O, ay, pobre, está deprimido o está deprimida. Cuando una persona simplemente está pasando un momento de tristeza, de caimiento o un cambio brusco de humor. Bueno, esto afortunadamente también está cambiando teniendo en cuenta las repercusiones que sufren las personas que sí padecen una de estas enfermedades, ¿no? Es una cuestión de respeto, como decíamos al principio. Está claro que meramente cambiando las palabras, como decíamos al principio, Josefina, no se modifica la realidad. Para nada. No se elimina, por ejemplo, una conducta racista cambiando una palabra. Pero sí lo que se hace es responsabilizarnos de nuestras formas de expresión de una manera. Yo lo que creo, ¿sabes, Noel, que es que para que no suceda esto, la palabra y la acción deben estar entrelazadas? Totalmente. Es lo que decíamos antes del manto tejido. Claro, digo. Totalmente. Ya ¿por qué crees que he titulado la columna de hoy En el principio fue la palabra? Claro. Justamente por eso, porque todo está atravesado por la palabra y la palabra hace, no solo dice, hace. Y entre lo que hacemos y lo que decimos se teje el manto que tú acabas de hacer referencia ahora, que nos permite con respeto, amabilidad, otra palabra que parece que no nos acordamos mucho de ella, y educación, podemos expresarlo todo. En la lengua española tenemos suficientes recursos morfosintácticos y léxico-semánticos que nos permiten la construcción de oraciones inclusivas. Sí. ¿Sí? Como hemos visto algunas de ellas, como usar pronombres sin marca de género. Por ejemplo, y esto, sorpresa a los defensores de decir, quienes no estudian suspenderán el examen. Y así no hay que decir los que estudian, las que estudian, les que estudien. No, quienes no estudian, porque, señores y señores, nuestro lenguaje nos lo permite. Juguemos con las palabras. Hacia un lenguaje nuevo es hacia lo que vamos, ¿no? Evidentemente, nuestra lengua está íntimamente asociada, casada, en concubinato, como queramos, con nuestras acciones. La lengua y nuestra vida están de por vida unidas. Entonces, hay que ser también conscientes del hecho de que nuestra cultura se basa en una sociedad. Esta sociedad tiene un eje cultural atravesado por la lengua. Las culturas cambian, como cambian las sociedades, o por el cambio de la sociedad, la cultura puede llegar a variar. Seamos más permeables, pero como decíamos al principio, siempre nivelando hacia arriba, no hacia abajo, porque es que además nuestra lengua nos lo permite. Podemos ser más sinceros, comprensivos y respetuosos en el lenguaje que empleamos con las demás personas, que es lo que nos hace mejores, al fin y al cabo, ¿no? Y que es simplemente algo que no se consigue sustituyendo un término por otro o una letra por otro. Y ya, para terminar y concluir, si te parece bien, Josefina, lo voy a hacer tal y como comencé. Ya anuncié que viene un poco así como muy místico, también con Juan 1:1, pero en este caso 2 o 3 versículos más abajo, donde se puede leer algo que me parece maravilloso para concluir. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ellas estaba la vida, y la vida era luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Qué profundo y tan intenso. Ahí queda. O, por supuesto, al margen de la connotación religiosa. Creo que aparte del mensaje religioso, esto es hermosísimo para ilustrar la importancia de las palabras. Y total, y está muy muy bien que lo aclares, ¿no? Independientemente de la connotación religiosa o de la referencia, porque no deja de ser el Evangelio, la importancia, según San Juan. Exacto. Muchísimas gracias, Noel. Como siempre, reconocer que son unas columnas que nos llenan el alma y nos enseñan a pensar. Muchas gracias. Bueno, 11:08, vamos a una pausa muy pequeñita y volvemos. Desde Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo, transmite Radio Sónica, ganadora del premio